Doctora Juliana, bienvenida una vez más a este programa. Hola Camila, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Hola Caro, también gracias por este espacio. Doctora, colon irritable, yo creo que cada vez hay más personas que sufren del colon, ¿sabe? Y lo hemos dialogado y he dialogado mucho, lo hemos dialogado acá en Salud y algo más con los oyentes, lo hemos dialogado mucho también por fuera de micrófonos. ¿Qué es lo que causa el colon irritable? Bueno, Cami, el colon irritable es una alteración en la función del sistema digestivo, del intestino, ¿listo? Entonces, hay que tener muy en cuenta lo que se llama el eje intestino-cerebro, porque hay un nervio que es muy importante, que sale desde nuestro cerebro y llega a toda la parte gastrointestinal que se llama el nervio vago. Este nervio vago nos conecta en ese intestino y cerebro y transmite señales sobre nuestro estado, el estado de salud de nuestro sistema digestivo. Entonces, básicamente, las causas, pues muy importantes, son la parte emocional. Nuestro intestino es nuestro segundo cerebro. Entonces, cualquier alteración emocional de no digestión, de nervios, de ansiedad, de miedo, se va a ver alojada o representada a nivel intestinal y es marcada o sintomáticamente por esa inflamación, distensión, gases, eructos, flatulencias que podemos tener como síntoma en el síndrome de colon irritable. Obviamente también hay causas físicas, como el tipo de alimentación que llevamos, si hay disbiosis, que es esa alteración de la flora intestinal, si hay parásitos, bacterias en nuestro intestino, claramente la parte física va a afectar ese funcionamiento de nuestro intestino. Doctora Juliana, cuando hablamos del intestino, y me parece muy bueno lo que lo veamos desde la medicina funcional, porque como decía usted, hay que ir a la raíz, ¿no? A la raíz no solo emocional, sino a la raíz de lo que comemos, porque es que nosotros, la verdad que es que nuestra gasolina es la comida, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, me como, y me he dado cuenta mucho en los niños, que los niños cuando están en la casa, cuando son chiquitos todavía y no van al colegio, los niños casi no tienen flatulencias ni gasecitos, pero muchas veces uno habla con las mamás y dicen, desde que el niño va al jardín, está llenito de gases, ¿no? Y el niño se está echando pues unos gases muy fuertes, cosa que no pasaba antes. Y yo no sabía, doctora, hace un tiempo, que es que esos gases son causados cuando los niños comienzan a comer chatarra y azúcar. ¿Esto mismo le pasa a los adultos? Sí, Caro, correcto. Esto es causado por, como tú dices, una mala alimentación o una mala alimentación o una alimentación inflamatoria que lo que hace es aumentar esa permeabilidad de nuestro intestino. Entonces, toda esta dieta rica en aditivos, en endulcorantes, ultraprocesados, todo lo que se llama como comida chatarra, el gluten, todos estos contaminantes en la alimentación lo que hacen es hacer que nuestro intestino sea permeable. ¿Y qué es ser permeable? Es que pasan a la sangre cosas que no deberían pasar, como toxinas, moléculas, proteínas, bacterias, y eso causa mucha inflamación. Claro. Yo quería preguntarle también sobre eso, es cómo se comporta nuestro estómago a la hora de tener que ir al baño si uno tiene colon irritable. Entonces, normalmente podríamos decir, no, usted va a tener diarrea, o no, usted va a tener estreñimiento. ¿Cómo se debería comportar para saber que lo que tenemos es colon irritable y no otro tipo de problema gastrointestinal? Sí, Cami, mira, el colon irritable es muy variable. Entonces, primero hay inflamación, como esa pesadez estomacal, distensión, que uno se siente lleno de gases, de flatulencias, y la característica del colon irritable es que varía. Entonces, unas veces estás con estreñimiento, otras veces estás con diarrea. Entonces, esa alteración de la deposición es característico del colon irritable. Hay personas que tienen colon y lo que predomina es la diarrea. Entonces, comen cualquier alimento de grasa, ultraprocesado o incluso cualquier tipo de vegetal, porque el sistema digestivo está en desbalance, que hasta los nutrientes adecuados pues no los tolera. Entonces, si come, no sé, X verdura, el coliflor, el brócoli, entonces la inflama y le puede dar diarrea. O hay personas en los que predomina el estreñimiento, pero varía siempre. Doctora Juliana, ¿qué podríamos decir de una persona dependiendo de su digestión? Por ejemplo, si una persona tiene estreñimiento, ¿qué podríamos decir de esta persona con respecto a una persona que vaya, que sea suelta
en el baño, y le digo de qué, no que decirle a la persona, pues que yo diga, no, es que esa persona tiene algo difícil de manejar, sino lo que me refiero es como emocionalmente, ¿no? Porque desde la biosanación nosotros vemos mucho, y usted me corregirá, que la persona que es estreñida está un poquito como más rencorosa, retiene angustia, retiene miedos. ¿Usted cómo lo ve desde la medicina funcional? Sí, Caro, correcto. Mira, la parte del estreñimiento que digamos que uno suele pensar que es no hacer deposición pues todos los días, va más allá de esto. Si a mí se me dificulta hacer deposición, o sea, si tengo que ir al baño y durar 1 hora, media hora, 40 minutos para poder hacer la deposición, eso también es estreñimiento. Entonces, estreñimiento es no hacer todos los días, pero también tener dificultad en el momento de hacer la deposición. Y emocionalmente es mucho lo que tú dices, desde la parte bioenergética y emocional, son esas personas rígidas que no son capaces de soltar el control, de no digerir como esas situaciones difíciles o que no se han resuelto, causa a nivel del intestino un estreñimiento. O sea, no eres capaz de soltar, de confiar en la vida, de tener esa certeza de que todo en la vida es perfecto, de que Dios te pone las situaciones adecuadas para ti. Entonces es también esa sensación de injusticia, que yo tengo que hacer justicia, o me lleno de esa rabia, de ese rencor, de la ira, y no soy capaz de soltar una situación que no pude digerir. Otra cosa importante, Juliana, es la comida, porque muchas veces cuando uno sufre del colon y come algo, pues inmediatamente entonces el estómago se le infla y es un dolor insoportable que empieza uno a mirar, bueno, ¿qué hago? ¿Qué me comí? ¿Qué tan importante es saber cuál es la comida que no debemos comer, que no debemos tener en nuestra dieta, y cuáles son esos alimentos que sí o sí siempre caen mal, que sí o sí casi a todo el mundo le caen mal y deberían, en ese orden de ideas, evitarse? Sí, Cami. Mira, hablando de lo que tú decías de la inflamación y la distensión, otra característica del colon que uno como puede saber es que la deposición alivia el dolor y la inflamación. Entonces tú vas al baño y haces popó y ya te sientes bien. En cuanto a la alimentación, cuando una persona tiene síndrome de intestino irritable, uno opta por hacer una alimentación FODMAPs, que es restringir ciertos alimentos, ¿sí? Entonces, alimentos como tipo la fructosa, el azúcar de la fruta que es la fructosa, los aditivos, los endulcorantes, los endulzantes, los lácteos, que el problema no es tanto la lactosa, aunque sí, pero en mayor medida es una proteína que se llama la caseína, que es la que inflama demasiado. En algunas personas el gluten, pero como cada persona es diferente, entonces lo que uno inicialmente hace es quitar esos alimentos proinflamatorios que per se inflaman tu intestino, que son el maní, los lácteos de vaca, el gluten, todo tipo de azúcar, y esto incluye miel, panela, endulzantes en polvito, y el cerdo, entonces, y el huevo, porque algunas personas son intolerantes al huevo, pero no es porque el huevo per se te haga daño, sino porque puedes tener infecciones, parásitos o bacterias en tu intestino que estén produciendo mucho gas y que estén produciendo que estos alimentos te inflamen. Entonces lo que uno hace es tener esa dieta de eliminación, se llama así, por lo menos 3 semanas, y después vamos incluyendo ciertos grupos de alimentos para saber cuál sí y cuál no tú puedes consumir. Claramente el azúcar sí no es recomendable porque el azúcar es tóxica, entonces todos esos ultraprocesados, dulces, golosinas, los postres, chocolates, helados, los lácteos, el helado de leche, todo esto, pues claramente te van a inflamar. Pero no es que, por ejemplo, las personas me dicen a mí, los pacientes, es que el brócoli me cae mal, entonces no puedo comer brócoli. No es que sea el brócoli, sino que hay algo en el terreno intestinal que está inflamando y que hace que cuando llegue ese brócoli a tu intestino o a tu estómago se inflame. Entonces hay que mirar que no haya bacterias, que no haya parásitos, lo que te decía de la permeabilidad intestinal. Entonces, como limpiar bien ese terreno quitando estos alimentos que son inflamatorios.